Mi nombre es Berta Lucía Fríes, soy colombiana, soy víctima del atentado de las FARC, del atentado urbano más grande que se produjo en la capital de Colombia, en Bogotá, en el Club El Nogal. Murieron 36 y quedaron 198 heridos. Yo fui una de ellas, a mí se me quebró la columna a este nivel, 3 vértebras. Producto de la caída de una pared, yo quedé sepultada bajo una pared y digamos, eso fue lo que me afectó. Yo no sabía que esta fractura de acá me iba a llevar a tener un cuadro de cuadriplegia. Yo solamente quedé moviendo 3 dedos. La verdad que fue una situación muy complicada. Primero porque yo venía del mundo del deporte, del mundo empresarial, y quedarme completamente sin movimiento, me volví como un ser desechable de la noche a la mañana. Tuve que ir a hacer todo mi proceso de curación en Boston, porque en Colombia no había la tecnología, y la verdad que durante mi estancia y mi recuperación para poder quedar moviendo todo esto fueron 8 años y medio. Odié las FARC, las odié y no entendía por qué hacían esto. Y no acepto ningún tipo de violencia, ninguna. Y eso soy enfática en decir, a pesar de que hoy en día esté sentándome a trabajar directamente con las FARC, haciendo encuentros entre víctimas y victimarios en el proceso de reconciliación. ¿Cómo evolucioné? La evolución mía, pues, después de 8 años y medio de mucho odio, pero además de estar en Boston, me ayudó mucho la parte del manejo del postestrés. Y sin eso no estaría hoy viva, porque yo lo único que quería era morirme. Yo siempre digo que donde yo hubiera visto un cuchillo mal parqueado, mal estacionado, pues hubiera arremetido contra mi vida, porque mi vida no valía nada y afectó a toda mi familia. Mi hijo, mejor bachiller de mi país, no pudo estudiar ese año porque no había cómo pagar. Mi marido, que era profesor de Harvard, tuvo que retirarse para cuidarme, porque ¿quién iba a cuidarme? Yo no podía ni siquiera peinarme. ¿Cómo cambia mi vida? Yo, cuando vuelvo a Colombia, que ya soy capaz de moverme, que eso fue hace 12 años, la bomba ocurrió en el 2003, cumplimos 19 años de la bomba. A partir de que volví a Colombia, comencé por mi curiosidad a buscar por qué la gente se mete en la guerrilla, por qué. Y cuando yo comencé a escuchar a distintos reinsertados, me encontré que cada uno de ellos me comenzaba a contar que no tenía oportunidades en el país, que era la única alternativa que tenían estar en fuerzas ilegales. Los más conceptuales pues daban otra explicación, y las mujeres daban una explicación de el padrastro, posibilidades de violación, situaciones, digamos, no funcionales en las familias, y también pocas alternativas para las mujeres. Ahí es donde yo comienzo a hablar de reconciliación. Y ahí es donde yo perdono a las FARC, porque yo digo, ellos también son víctimas. A estas víctimas, a estos excombatientes de las FARC, ELN y paramilitarismo, siempre les pregunté, ¿y usted si tuviera una víctima al frente, que le diría? Nunca me identifiqué como víctima, me identifiqué. Todos coincidieron en decir, yo pediría perdón. Eso para mí fue campanas en mis oídos, porque era una maravilla pensar de que ellos tenían un remordimiento. El trabajo
ese proceso de reconciliación empezó para usted antes de los acuerdos de paz. Sí, claro. Yo no sabía que estaba ni siquiera los acuerdos de paz se estaban gestando. Lo que sí sabía es que yo no quería sin saber. Era un tema bastante más intuitivo y más desde el punto de vista de que yo soy consultora organizacional y llevo ya 30 años trabajando procesos de transformación. Yo comencé a preguntarme qué hay que hacer para transformar. Fuera de mejorar las condiciones socioeconómicas, también hay que cambiar algo en el ser humano. Y bueno, ya después es cuando yo me entero de que el proceso de paz está marchando y comienzo a defenderlo. Pero además, por ser víctima del atentado de las FARC al Club del Nogal, que es un ícono en el país, es un sitio que es de los más importantes desde el punto de vista de lo que representa la clase pudiente, donde se reúnen las fuerzas de poder, los políticos, donde están los presidentes de las multinacionales. Entonces es la representación en pequeño del país. Bueno, y están obviamente los empleados que representan la clase que gana el salario mínimo. En ese orden de ideas es que yo comienzo a buscar además verdades de por qué se produjo la bomba. Y yo me vuelvo mediática en el sentido de que comienzo a hablar sobre algo que nadie hablaba, que era qué pasó en este atentado. Porque era un atentado, no era con los campesinos, no era en un pueblo perdido, sino era esto que representaba el poder. Y entonces ahí yo me voy metiendo a que los medios de comunicación comiencen a prestarme atención, pero también yo comienzo a defender el proceso de paz. Y era muy raro que alguien, digamos, empresario en ese instante, hace fácilmente 8 años, estuviera hablando de defender los acuerdos y de estar leyéndose cada cuestión y que me estuvieran preguntando, y me obligó a estudiar los acuerdos. Y después, cuando ya se firma el acuerdo, antes de que se firmara el acuerdo, hay una fase en donde es el plebiscito, y ese plebiscito se pierde en donde la gente tiene que dar un concepto sobre si apoya o no apoya el acuerdo de paz. ¿Por qué se pierde? Se pierde porque habían personas que no entendían la dimensión del acuerdo y porque había un tema político detrás. Un expresidente que tuvo a un ministro que después se volvió presidente, y este expresidente trató de firmar los acuerdos en algún momento, no lo logró, y este que fue su subalterno comienza a encontrar camino para lograr los acuerdos, que es el presidente Santos. Entonces comienza a haber una situación de ataque entre un expresidente y un presidente del país, y esto afecta, digamos, todo el proceso de paz de alguna manera. Hay más explicaciones, y dentro de este marco, digamos, ¿qué sucede en el país? Que el presidente somete a un plebiscito si está de acuerdo o no está de acuerdo con el acuerdo de paz. El presidente Santos nunca dimensionó de que se fuera a perder, y se perdió. Y cuando se pierde el plebiscito, pues los que apoyábamos la paz, yo personalmente, que yo pasé el tema de la guerra en mi piel, yo era de las que lloraba y decía, absurdo que no queramos la paz. Pero es un tema de mentalidad, de la mentalidad de la violencia, pero además la mentalidad de no leer los acuerdos. Mi país no lee un libro al año. Entonces, si tú no lees y entiendes qué hay detrás, y además tienes fake news
pues fue todo en contra. A raíz de eso, al mes siguiente de que perdimos el plebiscito, hay que refrendarlo y comenzar a reorganizarlo y comenzar a escribirlo de una manera distinta a algunos puntos que fue esa la exigencia del anterior presidente de un grupo. Y a mí me invitan los de las FARC para que fuera a La Habana. Yo dije, ¿a mí? ¿Por qué? Ellos dicen que porque me veían en los medios, porque yo ya estaba representando un grupo, pues para ellos que era, digamos, muy visible, que era esa clase de poder que es el Club del Nogal, y les parecía importante que yo estuviera en eso. Yo decido ir, Naciones Unidas me lleva, pues yo pido permiso porque pues, irse a La Habana a reunirse con ellos que no habían firmado el acuerdo de paz, pues yo decía, ¿qué lío en qué me voy a meter? Y yo me voy para La Habana, pero pido como requisito que ellos se reúnan conmigo y que me digan la verdad porque pusieron la bomba y a quién estaba dirigida la bomba. Y además les digo, se comprometen a que realizamos un encuentro entre ustedes, los de las FARC y las víctimas del Nogal, y construimos valores y comportamientos para la reconciliación. Era muy exótica mi petición. ¿Cómo iba yo a sentar a los de las FARC con las víctimas? Ni sabía si querían las víctimas sentarse con ellos, para que comenzáramos a construir un concepto de cuáles son los valores para la reconciliación y comenzar a trabajarlos. Entonces me dijeron que sí, yo me fui a La Habana y me reúno con Iván Márquez, uno de los que está en la disidencia. Y me reúno y comenzamos a trabajar además un acuerdo, yo le propuse un acuerdo entre víctimas del Nogal y las FARC. Es el único acuerdo entre víctimas y FARC que se ha firmado en el país. No existe otro. Hay un acuerdo de paz y hay un acuerdo entre víctimas y las FARC. Eso no existe en ningún lado. ¿Sí? Y eso generó, claro, digamos, eso generó mucho movimiento en el país, pero además comencé a ser señalada de cómo se me ocurría meterme a mí con los señores de las FARC. Así. Claro, entonces comenzaron, como dicen en mi país, a matonearme y comenzaron a hacerme bullying, para que sea más fácil, hacerme bullying y amenazarme, porque yo estaba planteando eso. Y además me dijeron que yo no podía buscar que se reunieran las víctimas del Nogal con las FARC. Hubo una presión muy fuerte. ¿Por qué? No querían, era por razones políticas, no querían que hubiera una reconciliación. Sí, eran razones políticas. Puede haber muchas explicaciones, razones políticas, cómo las víctimas del Nogal, que representa todo esto que te he contado, se van a encontrar con las FARC. Era como, no sé, era inadmisible exactamente. Y como dice mi mamá, que yo soy de mi parecer, cuando a mí se me mete una idea, pues trato de que hay que sacarla, como sea. Y bueno, yo no sabía que me estaba metiendo en semejante camisa de 11 varas. Y yo comienzo a preparar a las víctimas para encontrarse ahora con las FARC. Y cuando yo las preparo, las víctimas, estoy hablando de hace 5 años, ellas no quieren, porque dicen, si yo les voy a decir que mira lo que me hicieron, que perdí la pierna a mi marido, quedé viuda o lo que sea, y yo les voy a decir porque voy a estar con rabia, de pronto me van a matar. Entonces yo les decía, escríbanles. Y así fue el primer encuentro. Y el primer encuentro, las víctimas se sentaban a hablar y a decirles ustedes por qué hicieron. Hicimos una U y al frente se sentaron las FARC y nosotros aquí al lado, las víctimas. Yo dirigía la sesión, traje al padre de Ru, que es el presidente de la Comisión de la Verdad. En ese instante no era presidente de la Comisión de la Verdad, y lo traje.
Lo traje y las víctimas arrancaron hablando. Yo veía cómo las FARC se iban escurriendo en la silla, de todo lo que comenzaron a oír, pero además las que hablaban eran las de salario mínimo. Los empleados, había muchos empleados que fueron muy afectados. Entonces yo creo que eso influyó de que vieran que fue una gran situación que no han debido haber hecho. Y durante 13 años ellos siempre habían dicho que ellos no habían sido los responsables de ese atentado, pero en ese encuentro dijeron, sí, nosotros fuimos. O sea, fue la primera vez que en 13 años dijeron, para nosotros como víctimas fue una ganancia. Y después, en la jornada del día, en esa jornada, después de almuerzo, yo les dije a las víctimas, siéntense con las FARC. Comencé a armar grupos de trabajo, FARC y víctimas, y era la primera vez que se sentaban juntos. ¿Cómo funcionó eso? Y ellos me miraban como quien mira a la mamá, ¿tú me estás mandando a hacer esto? ¿Por qué me mandas a hacer esto? Y era como, uy. Y así fue como se sientan, pero fue muy simpático porque estas víctimas comenzaron a preguntarles, ¿y tú qué comes en la selva? ¿Y tienes hijos? ¿Qué sucede con los animales? Son preguntas como de la cotidianidad de las FARC. Y terminaron muertos de la risa y después construyendo los valores y comportamientos para la reconciliación. Después las FARC nos regalaron unas velitas a cada una de las víctimas y la gente quedó muerta como se dieron cuenta que pudieron perdonar. Y ahí arrancó el tema y terminamos en un gran abrazo todos y después en una gran foto que éramos como el gran partido de fútbol que habíamos ganado, que éramos los ganadores del mundial, el mundial de la reconciliación. Fue un momento súper fuerte. Fue un momento, yo creo que yo nunca he llorado tanto, ni creo que las víctimas nunca habíamos llorado tanto en la vida. Yo creo que si hubiéramos sumado todo el llanto de todas las que estábamos ahí, se hubiera inundado el país. Y a partir de ahí fue tan exitoso ese encuentro que las víctimas que no quisieron ir me llamaron a decir, yo sí quiero ahora ir a ese encuentro. Y me di cuenta que era muy poderoso hacer esto. Entonces la cité, hice 2 más, porque finalmente es un grupo muy grande de víctimas del atentado en Nogal. Y cada vez nos fue mejor, y cada vez nos fue mejor. Obviamente traje a mi mamá, traje a mi marido, a mi hijo, a todos, y me di cuenta que era algo increíble y sanador. Y que la gente a la final decía, yo ya perdoné. Y es así como yo decido y les digo a las FARC, déjeme ir a donde están sus campamentos con la guerrilla. Y les dije, yo quiero ir a prepararlos, como trabajo en procesos de transformación, quiero prepararlos para que entreguen las armas y para se sueñen cuál es ese nuevo ser humano que quieren ser. Esto también es un proceso. Es un proceso. Cuando uno está acostumbrado a un cierto tipo de vida y de repente tiene que cambiar, tampoco se puede hacer de un día al otro. Exacto, es un proceso lo que tú estás diciendo.